Muy bien, vamos a ver, pues. Entonces tenemos lo que sería geometría, materiales, las secciones a analizar. Muy bien. Dentro de esto, pues tenemos un perfil. En este caso, pues vamos a basarnos con este. No hay mayor preocupación acá en que sea un perfil europeo. Simplemente estoy sacando, extrayendo datos como el área, el peralte, eh, las dimensiones de patines, etcétera, etcétera. Entonces, pues lo tenemos aquí rapidito, está a la mano. Si utilizáramos un perfilería ISC, un perfil de Molino W, pues no pasa nada, simplemente deberíamos de ir cambiando la información. Vamos a definir algo a lo que le vamos a llamar la viga de carga. En este caso, la vamos a nombrar como VM y vamos a empezar a establecer o a extraer los valores que serían el área específicamente de esta pieza de M. En este caso, mm, vamos a ver por acá, sería la que estamos trabajando nosotros sería el perfil que tenemos en la parte inferior, ¿sí? Por lo cual, pues esto, bueno, aquí lo estaba definiendo, debería ser en realidad de 160 centímetros. Bueno, ustedes, la falta ahí de acostumbrarme a este nuevo teclado. Voy a extraer acá también el peralte, que está siempre de M. Este pues lo define la tabla, la tercera columna serían 690 milímetros. ¿Sí? El peso de esta pieza, o sea, colocar acá para poder extraerlo. El valor ya lo tengo acá y es de 204 kilogramos. eh, Esto sería kilogramos fuerza. A ver, aquí, ojo, si ustedes, bueno, tal vez coloquémoslo como un texto, si es un perfil de molino ISC, pues ustedes pues siempre o deberíamos de basarnos en el peso que aparece como segundo valor. Es decir, si estoy utilizando una viga 14 por 30, pues tomo esas 30 libras sobre pie y se puede incluso, si estoy trabajando en mata, pues colocar en estas unidades, que no hay problema, luego el mismo sistema se encarga de convertirlas, ¿verdad? En este caso, pues esta es la denominación de peso como tal. Si es un perfil, perdón, de molino ISC, pues ya saben ustedes, toman las libras sobre pie, que aparece luego de la denominación del peralte. Vamos a tener también la inercia en X, pero en este caso, esta equivale a 21, no, 215, perdón, 300. em, En estas unidades aparecen en centímetros elevado a la cuarta. La podemos tomar en cuenta, por favor.
En valores extraídos directos de la tabla que tenemos por ahí. Tenemos la inercia en este ejemplo que nosotros vamos a trabajar, vamos a tener, y por ello pues copiamos los esquemas, ¿sí? Sucede lo siguiente. Aquí tenemos dos diagramas, dentro de los cuales vamos a tener todas las vigas principales, que son las que van a tener la carga de la losa acero, del sistema portante, simplemente apoyado. Es decir, que tenemos, pues, obviamente un apoyo articulado en el inicio y uno simple al final. Esto va a generar un momento, un diagrama de momento simple, sencillo. Tiene un momento máximo en la parte inferior. Y el número de conectores, si se dan cuenta ustedes, debería de ser igual desde el eje. Esta es una de las recomendaciones para que se distribuya de la mejor manera el comportamiento del cortante sobre cada uno de ellos. Y es de que ustedes partan de colocar pues el central eh, justamente a L medios. Y de ahí hacia cada extremo, hacia izquierda o hacia derecha, pues distribuirlos equitativamente. Esto sería en el sentido longitudinal, ¿sí? En el sentido longitudinal de la viga que está recibiendo la carga. Ahora, si nosotros pues sacamos una sección o vemos de frente este extremo, pues ¿qué es lo que sucede? Tenemos una sección compuesta y va a aparecer nuestro conector, solo que en este sentido. Ahora bien, ¿qué pasa en este caso? Que lo que nosotros vamos a tener es un área de losa que va a estar trabajando a compresión directamente. Recordemos que a partir del eje medio, en este caso, va a estar ocurriendo, pues obviamente, sobre la fibra y sobre las fibras superiores, es decir, del eje neutro hacia arriba, una compresión debido a este momento que ya vimos en este punto. Y en la parte inferior, pues obviamente una tensión. Si esto lo traducimos a diagramas, lo que tendríamos acá es lo siguiente. A nivel de toda la sección compuesta, pues ¿qué está sucediendo? Si nosotros tuviéramos una sección completamente de concreto, pues vamos a tener los esfuerzos. En este caso acá, esto sería lo que corresponde a la sección ya compuesta de la losa. Tendríamos, pues, idealmente, o lo que se trata de buscar, es de que el perfil completo esté trabajando a tensión. Quiere decir de que la losa cero, en teoría, o lo más ideal, es de que se logre ubicar justamente donde está la división entre los esfuerzos de tensión contra los esfuerzos que van a compresión. Entonces, si ustedes pues logran ver acá, este es un esquema, un diagrama muy idealizado. Muchas veces tiende a quedar una partecita del patín eh, a compresión. Eso pues depende también en parte de la geometría que tengamos. Y pues básicamente, ¿cómo serían los esfuerzos? Tenemos pues la tensión que está ocurriendo entonces sobre el perfil de acero, ¿sí? Que de alguna manera viene a apoyarse, y esto era lo que platicamos, que muchas veces llega a quedar una pequeña área del patín superior a compresión. Entonces, si nuestro espesor, que recuerden, este va siendo variable dependiendo de dónde esté ubicado la fundición si en el valle o en la cresta de la losa cero, muchas veces ocurre que hay puntos donde queda relativamente poca área a compresión como tal. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Pues de que al momento de que este eje baja un poquito, aquí creo que la resolución no permite mostrarlo, pero el eje baja levemente, quedando entonces el patín superior dentro del área de compresión. Y obviamente como es un material tal vez un poco más resistente, es más pesado también a compresión, lo que va a suceder es de que el área del patín
pues me va a producir ese equilibrio que yo necesito para compensar toda la resistencia que tengo a tensión, que sería el diagrama del lado izquierdo. eh, y adicional, pues también a esto se le suma lo que resiste el concreto como tal. Entonces, ¿cómo logro yo garantizar? Bueno, aquí tal vez lo que valdría la pena es colocarlos al revés, o como ustedes gusten. Este fue el orden en el que se explicó. Así, este PDF, que también se los puedo compartir, pues pueden ustedes ir llevándole el hilo a la, al- a la descripción esta, ¿verdad? Entonces, esto es lo que se busca, que siempre pues una pequeña partecita del patín superior o todo el patín superior también trabaje a compresión, que es en realidad como sucede. Pero siempre vamos a estar muy cercanos, pues directamente a la conexión entre los acero y un perfil. Ahora bien, es importantísimo que nosotros logremos garantizar que sí los conectores vayan a funcionar. Es parte de los chequeos que tenemos que hacer. Si nosotros no logramos garantizar al 100% la efectividad de estos conectores, este diagrama en realidad es solo algo muy idealizado. Es simplemente es algo que no se va a cumplir. No estamos logrando llegar a esto. Porque, dicho sencillo, el concreto trabajaría por su lado, solo a compresión, pero no, como no hay algo que le demande atención, entonces lo que va a suceder es de que si no existieran conectores, la losa, perdón, solo la fundición, aunque estuviera sobre una losa cero, también ahí va a estar trabajando a tensión. Entonces, si no hay pasadores de corte, en pocas palabras, también la losa, la fundición de concreto, va a pedir entonces que sí se diseñe con un acero de refuerzo, o sea, varillas de corrugadas normales, para poder resistir esos esfuerzos de tensión. Esto quiere decir de que si en algún caso no tuviéramos pasadores de corte o conectores, o los Nelson, pues ¿qué es lo que va a suceder? La losa, o por ejemplo, si estos conectores sí estaban, pero fallaron por alguna razón, no quedaron bien conectados, no quedaron bien soldados, no se fijaron, ¿qué va a pasar? De que la losa va a quedar solita trabajando ella su propia flexión, entonces va a tener tensión y compresión. Y como solo tiene una electromalla, que es un refuerzo solamente por temperatura, se va a fisurar. Y luego, hablando de lo que sería el perfil más lo que tenga ahí de Steel Deck, sí va a trabajar a una tensión y compresión combinada, pero de ahí pues, no va a pasar nada, simplemente va a estar más esforzado, porque no hay quien le haga, quien le apoye pues en la compresión como tal, ¿verdad? Entonces, pues ya a sabiendas de cómo es de que va a trabajar y por qué es de que tenemos estos diagramas acá, pues empezamos a definir lo que sería la geometría, los materiales y las secciones. Eh, ya hablamos de cuál sería esta viga de carga. Ahora, pues es un poquito más fácil de ubicarla porque precisamente es la que se está llevando todo el momento fluctuar en este punto. Tenemos acá ya su peso, esto pues fue extraído de una tabla, así como estas propiedades, y a nosotros pues podemos terminarlas de ir definiendo, ¿sí? Eh, ya vamos a ver, ya tenemos aquí la inercia, así es. Y, muy bien, esta sería la que corresponde a la viga de carga, y luego tenemos lo que sería la vigueta, ¿sí? Esta vigueta normalmente, o en esta hoja de cálculo le vamos a denominar BA. Es importante que identifiquemos si es de que se va a trabajar en MATLAB, de que las propiedades, a ver, recordemos que tanto una como la otra, o sea, creo que incluso aquí es fácil notarlo, la HEA tiene un peralte de 69 centímetros, ¿sí? Estas unidades están en milímetros. A excepción de estas últimas cuatro. Sí, estas últimas cuatro ya aparecen en centímetros. 215, sí, así como esta inercia que está ubicada acá, estas últimas cuatro ya aparecen en centímetros. No entiendo por qué no sé, pero bueno.
Entonces acá vamos a tener una viga con un peralte de 69 centímetros o 690 milímetros y su vigueta o la que le va a ayudar tiene entonces 180 milímetros, es decir, 18. O sea, es casi un poquito menos de un tercio eh, una versus la otra, ¿no? Casi un cuarto, de hecho. Entonces esto ya nos da una idea de más o menos cómo se van a ir comportando. La viga de carga, pues obviamente es la más resistente y la vigueta, pues vamos definiéndole acá sus propiedades como operante y minúscula. Tenemos que esto equivale a 180 milímetros. Vamos a definir un BF de 91 milímetros. Vamos a agregar aquí una propiedad que se llama AS, que sería pues, el área del cero. Esto, pues, si visualizamos aquí nuestra tablita, tiene 23,9. Perdón, también esa columna está ¿cómo se llama? Exactamente lo que pasó fue que, vamos a ver aquí, em, esa columna también está en centímetros cuadrados. ¿Sí? Esta también, perdón. Esta. Muy bien. El peso, perdonen, no aparece aquí la dimensional, pero el peso aparece acá, está en kilogramos fuerza sobre metro. Por eso se extrajo aquí el 204. El de esta pues sería de 18,8. Si lo colocamos acá, como peso, vean ustedes que en la primera teníamos los subíndices BM, aquí pues corresponden los subíndices BA. Vamos a colocar los 18,8 kilogramos sobre la fuerza, separado. Eso sería en cuanto al peso. Y tenemos un RY. Y no aparece en la tabla, perdón, pero es de 2,05. BF, el peso, tenemos también una inercia en Y equivalente a 101 centímetros a la cuarta. Sí, justamente los valores de Y aquí ya no salieron. Bueno, pero el RY era pues, de 2,05 y la inercia en el sentido Y era de 101. Claramente, pues tiene más inercia en el sentido largo versus el sentido horizontal, que para esta, pues es solamente de 7,42. Vamos a extraer también los valores de el espesor del flange, siendo este de 8 milímetros. Vamos un poquito esto. Voy a poner aquí la inercia en X. Sería la inercia de X de 1320. Lo que tenemos nosotros por acá. Entonces, pues, la cuarta. Para que no nos genere problema, le vamos a colocar subíndice de M a esta de la viga mayor. Extraemos también el valor de Z sub X. Corresponde entonces a los 166 centímetros. Esto está en unidades a la 3. Ahí quedó bien. O sea, vamos a verlo acá. Tenemos el espesor del flange. Ahora vamos a extraer, vamos a ver las inercias ya las tenemos. El espesor de la web sería su índice W.
Este equivale a 5.3 milímetros. Un S en X, una sección, módulo de sección en X equivalente a 146 centímetros al cubo. Coeficiente CW, ese también aparece en la tabla, 7430. Ojo, este es, mucha atención, centímetro a la sexta, ¿sí? Tenemos un valor, este valor probablemente no lo habíamos tocado todavía, pero sí aparece en las tablas para que lo puedan ir identificando. Hay una forma, hay una ecuación que vamos a permítanme que ver si la tengo aquí a la mano para... Sí, esa sí la tengo en otras hojas, permítanme un segundito. La voy a copiar para que sea un poquito más fácil, que ese es un poquito más largo. Permítanme. Si ustedes gustan, la ecuación es también la siguiente. Si no la teníamos ya escrita, va a ser un poquito más rápido. Bueno, ¿qué sucede? Aquí simplemente lo que hay que hacer para determinar este valor, aquí podemos hacer la prueba incluso, es operar el espesor del flange por la altura, solo que esta h sub 0 equivale a, espera acá, es equivalente al peralte. ¿Ok? Entonces, bueno, es un poquito más exacto siempre calcularlo. Como ustedes gusten, tal vez para que a ustedes les quede, o sea, para que nos quede aquí en la hoja de cálculo, más no la que es no la que viene ahí ¿cómo se llama? Este, en las tablas, tal vez mejor calculémosla. Esta, recuérdense, a esta se le denomina constante torsional o de torsión de ala B. Constante de torsión de ala B. Podríamos dejarla aquí en la hojita para que nos quede un poquito más práctico. ¿Vale? Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos hasta ahorita? Y extrajimos pues los valores geométricos. La constante de torsión de Alabeo, pues, unidades por centímetro a la sexta. Ahorita estamos trabajando todo el sistema internacional para que ustedes pues siempre vayan, creo que esa es la forma en la que vamos a ir trabajando. Siempre vamos a ir trabajando uno en el sistema internacional y uno en el inglés. Acá en Guatemala tenemos que ser bilingües en cuanto a sistemas. Lo que sí les digo es de que no hay mucha perfilería o no es tan fácil encontrarla en el perfil europeo. Conforme uno pues ya se empieza pasando Panamá y todos los países de Sudamérica, ahí sí es mucho más fácil incluso encontrar estos perfiles, ¿verdad? Bueno, entonces, H sub 0, solo para que ustedes se hagan una idea, es el equivalente, a ver, pongamos el equivalor, vale, 100 milímetros, es el valor que tenemos nosotros del peralte completo, quitándole un espesor de flange completo. En realidad son dos medios espesores, em, que básicamente sería entre centroide del patín inferior a la distancia del centroide del patín superior. Pero definido acá en la ecuación, y precisamente por eso era que quería yo prestarles un poquito más MATLAB, es precisamente para que de todos los cálculos que nosotros sacamos acá, pues les queden las ecuaciones.
¿verdad? Y pues, un poquito más fácil visualizar, o si alguien prefiere hacerlo a mano, también pues aquí, por eso les quedan las ecuaciones. Alguien si quiere hacerlo a mano, que también es válido, pues aquí ya puede copiar esta ecuación, ¿verdad? Ustedes gustan. Muy bien. Entonces, regresamos aquí a nuestra hoja. Ya determinamos la constante de torsión del labeo. Y ya solo nos quedaría sacar tres valores más. Vamos a tal vez a correr esta un poquito por acá, porque esta parece ya más de cálculos. Y solo para terminar, nosotros tenemos el D sub F. Este equivale a 17 milímetros. El valor de K, acá, que siempre generó un poquito de controversia, de duda, con anterioridad. Esta equivale, podemos pasarla también a milímetros, ¿verdad? Sería entonces el valor de DF, el DF que sería el que nosotros tenemos por acá, ¿sí? El de 17, menos el espesor del patín, ¿sí? Entonces su ancho menos su espesor. Em, Además de la constante de torsión de alabeo, tenemos el valor de J. Yo creo que también esta pues, es una ecuación, permítanme, quiero ver si la tengo aquí a la mano. No podemos hacer la comprobación con mucho gusto. Eh, de hecho, esta yo recuerdo que sí está dentro de las primeritas celdas del Excel que incluso tenemos para ISS. Muy bien, ya tenemos acá eh, lo referente a las propiedades y los valores que vamos a necesitar definir más adelante. También ventaja, pues que en el curso pasado, recuerdo yo ahí que se pidió que hojas de marca pues tuvieran enlazados bases de datos, entonces les va a ser mucho más fácil. Si alguien lo hizo así, si no, pues igual ahorita es cuando solo definir o seleccionar un perfil y que aquí ya automáticamente les cargue, ¿verdad? Yo honestamente, particularmente yo prefiero trabajarlo así, en mis hojas de cálculo propias, pero acá, nuevamente, para que se pudiera ver de dónde sale cada valor, por si alguien prefiere hacerlo en Excel, puede ver qué ecuaciones son las que se utilizan, ¿verdad? Vamos a agregar, por favor, nuestro FY, en este caso es de 3515 kilogramos fuerza sobre centímetro al cuadrado. Eh, si quieren verlo ustedes de una manera un poquito más práctica, pasándolo tal vez vamos a ver, FY sería KSI. Es un perfil casi grado 50, ¿sí? Casi, casi. Yo creo que aquí tiene todavía creo que es por punto 97, algo así, si no estoy mal. 96, algo así creo que era el valor. Pero es cabalmente para que por ahí le pegue al grado 50, ¿verdad? El módulo de elasticidad, pues es de 21, no, 2 millones, 100, perdón, cuadrado, ¿sí? Y ahora acá lo que vamos a hacer nosotros es calcular resistencia, fricción y ajuste para la luz libre durante etapa constructiva.
Ahora bien, si ustedes se recuerdan, dentro de las recomendaciones, sucede lo siguiente. Eh, Cuando en edificaciones se está trabajando en los aceros, este es uno de los primeros chequeos que hay que hacer. El problema tal vez de ITAPS es de que, si ustedes se recuerdan, cuando nosotros platicamos acerca del proyecto, yo les mencioné que se podía también definir eh, las propiedades vamos a ver, se podían definir las propiedades de una losacero vacía, una on-field y una field, que sería la llena, ¿verdad? Entonces, en ese caso, si quisieran hacer esta parte que justamente estamos viendo ahorita en el modelo de ITAPS, lo que habría que tomar en cuenta es de que tiene que ser sí o sí un material sin llenar. Es decir, vamos a ver aquí, voy a abrir un modelo aquí rapidito, si me lo permiten. Bueno, que se ubica fácilmente permitamos, solo busco aquí el modelo.